Te saluda la pastora María Eugenia de Arias. Estás por escuchar una producción del Ministerio Resplandece. Esperamos que esta palabra sea de bendición para ti y pueda traer refrigerio a tu vida, haciendo resplandecer la luz de Jesús, hoy y siempre. Dios te bendiga. Muy bien. Vamos a ir directo a la palabra. We're going straight to the Word of God. Dios me dio una palabra muy especial esta mañana. God gave me a very special word this morning. Complementa aquello que platicamos el domingo pasado. It finished, or it adds more to the topic that we talked last Sunday. Así que al principio voy a hablar un poquito del tema del domingo pasado. So at the beginning of the sermon, I'm going to talk a little bit about what we talked last Sunday. Y luego vamos a entrar a lo que Dios quiere decirnos hoy. And later we're going to go into what God has for us today. Sin embargo, le voy a pedir que incline su rostro. Vamos a orar. However, I'm going to ask you to close your eyes and we're going to pray. Señor Jesús, Jesus Christ, te pedimos que tu presencia esté aquí esta mañana, we ask you that your presence can be in this place, que tu unción caiga en este lugar. that your anointment can be upon us. Declaro que hoy son abiertos los oídos y los corazones de tus hijos, I declare today the hearts and the ears of your children will be open, y que tu palabra va a ser una semilla que se va a sembrar en esos corazones. and that your word will be like a seed that will plant in their hearts. Declaro que la autoridad del Padre está colocada aquí, I declare that the authority of the Father is placed in this church, y que el amor y la gracia del Hijo y del Espíritu Santo And that the- ministran and that the love and the grace of Jesus Christ will ministry. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, amén. Thank you. Amen. Te voy a decir algo que te lo puedes creer o tal vez decidas no creerlo. I'm going to tell you something that you might believe or you might not believe. Y ahí donde tú estás hay ángeles que están caminando alrededor tuyo. But I'm going to tell you that in the place that you are, there are angels walking around you. Y mientras yo esté predicando el mensaje, And while I'm going to be preaching this message, todo lo que voy a pedirte es que seas receptivo a la palabra de Dios. everything that I'm going to ask you is to be more open to the Word of God. Porque en unos 20-25 minutos Because in about 20 or 25 minutes, Dios te va a revelar en tu corazón God will reveal in your heart algo especial hoy. something special today. La razón por la que viniste aquí. The reason that you came to this place. Amén. Amen. Vamos a ir a Lucas capítulo 11. So we're going to go to the book of Luke chapter 11. Para facilitarte tenemos los versos en inglés en la pantalla, We have the verses in English on the screen, pero tú puedes seguirme con tu Biblia. but you can also follow me with your Bible. Lucas 11:1 es un pasaje que casi cualquier cristiano en la tierra conoce. The book of Luke chapter 11 verse 1 through 4 is almost like a verse that every Christian knows. Tal vez nadie sabe qué es lo que está ahí cuando se menciona Lucas 11, Probably nobody knows what is exactly in Luke 11, pero cuando lo empecemos a leer vas a decir, yo conozco eso. but I know that when we start reading this, you're going to say, oh, I know this. Así que no sé qué tan profundamente está tu relación con Dios, o qué tan profunda sea tu relación con Dios. I don't know how deep is your relationship with God, Pero sé que cuando leamos esto, tú te vas a identificar. but I know that when we read this, you're going to identify with this. Yo voy a leerlo en español y los versos me van a seguir en inglés. I'm going to read it in Spanish and the verses will be on the screen in English. Ok. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal. Este es el contexto de lo que hablé la semana pasada. This is the background of what I talked last week. La semana pasada aprendíamos a cómo pedirle a Dios. Last week we learned how to ask God. Porque la primera petición física o material que Because- Jesús menciona en esta oración The first need that Jesus describes in this prayer es el pan. is the bread. Es decir, pero hay algo que es mencionado en esta oración antes del pan. But there is something before the bread that is mentioned in this verse. En primer lugar, el Padre nuestro. The first is our Father who is in heaven, Y luego la voluntad de Dios. and then God's will. El problema con la mayoría de cristianos en la tierra The problem with a lot of Christians on earth es que están preocupados en cómo aprender a pedirle a Dios, is that they are worried about how to ask God. pero olvidan que esta oración nos enseña un proceso importante. But you can see that this prayer actually shows a process, an important process, Porque de primero revela al Padre, because the first thing that it does is that it reveals the Father, luego revela la voluntad del Padre it reveals the Father, and then it reveals God's will. y luego presenta el pan nuestro de cada día. And then after that, it presents the bread, the daily bread. Hay un orden específico en esa oración There's a specific order in that prayer. y ese orden tiene un propósito. And that order has a purpose. Cuando los discípulos le dijeron a Dios, enséñanos a orar, When the disciples asked Jesus, please teach us how to pray, lo primero que les enseñó the first thing that he teach, es que tenían un Padre, the first thing that he taught is that they have a Father. dándoles a entender que tenían que presentarse delante de esa persona Well, that means that they have to present in front of that person como hijos. as sons or children. Yo les contaba el domingo pasado que recuerdo cuando era pequeño, I was telling this last Sunday that when I was a kid, recuerdo que yo, según lo que necesitaba pedir, I remember that according of what I needed to have, yo miraba y observaba a mi papá de lejos I will observe my dad in the distance, y lo llegaba a conocer a tal forma que según como él estaba sentado, and I know him very well at a point that I knew the way that he was sitting, la forma que él estaba tal vez vestido, the way that he was dressed, me decía a mí si era la ocasión para pedirle algo o todavía no. will tell me if there was the right occasion to ask my dad something, or Cuando if I nosotros shouldn't. conocemos a una persona con mucha confianza, incluso como nuestro esposo o nuestra esposa, When we know someone with a lot of trust, like our husband and our wife, los estudiamos antes de pedir algunas we cosas. sometimes study them before asking them for something. Una esposa sabe cuándo pedirle dinero a su marido, A wife knows when to ask for money to a husband porque lo observa desde lejos. because it'll observe the husband. La intimidad que hay entre el cónyuge y su pareja, entre su pareja, You know, the relationship or the relationship, the intimidation that they have, hace que a incluso la couple, respiración sea determinante en la forma de pedir algo. makes that the way that you breathe will mean something. Así que tú te preparas según la petición que tienes, So you will get ready according to the need that you have. cuidas tus palabras You check your words, y entonces te acercas y dices, and then you get close and say, mi amor, "My love, necesito dinero para el supermercado. I need money for the market." ¿Ya? Y entonces, pues en ese momento recibes tu bendición, So in that moment, you receive your blessing. recibes lo que estás pidiendo, You receive what you're asking for. pero sabes que tienes que tener un modo para acercarte a esa persona. But you know that there has to be a way to get to that person. Lo que me gusta del Padre Nuestro What I really like about the Father's Prayer es que empieza revelando no qué necesitamos, sino a quién necesitamos. it doesn't really show us at the beginning what is it that we need. It tells us who we need. Tú necesitas de primero al proveedor antes de la provisión. You first need the one that provides, and then after that you need the provision. Tú tienes que conocer de primero al proveedor y first- luego recibes la provisión. You first need to know who provides, and then you will get the provision. A las personas que se les abren las puertas de oportunidad en empresas, To the people that doors of opportunities in enterprise are open, cuando van a solicitar un empleo, when they go to an interview, a job interview, las mejores entrevistas son cuando los candidatos conocen bien la empresa a la que están aplicando. the best interviews are when the employees or the people that went into the interview knows what is the enterprise all about.
Conocen la visión de la empresa. They know the vision of the enterprise. Conocen la visión del empleador. They know the mission. Entonces se preparan So o they- se alistan para poder enfrentar una entrevista. So they get ready to, challenge that interview. Y las personas que más impactan en las entrevistas de trabajo And the people that, make more impact in the job interviews son las personas que ya tienen determinadas su función en la empresa, aunque todavía no trabajen allí. are the ones that really know what to do or what function they could work in an enterprise without even working in that place. Saben cómo ofrecerse y cómo venderse a ellos They know mismos. how to sell themselves. Cuando tú te presentas delante de Dios, tienes que presentarte como un hijo, con esa confianza. When you go in front of the Father, you got to show yourself as a son, Dices, Señor, tengo una necesidad. Padre, tengo una necesidad. because it says, God, I have a need. Pero luego viene la segunda parte, But then there is the second part coming, la voluntad. the will. Que no sea mi voluntad, sino hágase tu voluntad. That is not my will, is your will. Y entonces cuando ya entiendes que no se trata de ti, sino de Él, So when you understand that it's not about you and it's about Him, entonces le estás dando a Él la prioridad de tu petición. so you're giving Him the priority of your blessing. Y le estás dando la autoridad para decir sí, no, tal vez. And you're giving the authority to God to tell you yes, no, yes, Bueno, no, or maybe. Más que tal vez, ahorita no. Or maybe, besides, it's not maybe, it's like not right now. Le estás dando a Él la autoridad para determinar la respuesta. You're giving Him the authority to determine the answer. Y entonces cuando ya tienes esas dos cosas en orden, So when you have those two things in order, el Padre proveedor, the Father, the provider Father, la voluntad del proveedor, the will of the provider, entonces estás listo para pedir el pan. then you're ready to ask for the bread. Ahora, cuando Jesús dice el pan nuestro, So when Jesus says our daily bread, quiero que escuches que el nuestro es muy importante. I want you to see that our bread is very important. Significa que hay bendiciones que tienen nuestro nombre, So it means that there are blessings that have our name, que te pertenecen a ti that belong to you y no a nadie más. and to anyone else. Porque al decir nuestro, Because when we say our, habla de un sentido de pertenencia. it means that it belongs to Y us. tú tienes que pedir aquello que te pertenece a ti. So you need to ask whatever belongs to you. Lo que significa que no puedes pedir lo que no te pertenece a ti. So what means that you cannot ask for things that don't belong to you. En un ejemplo muy sencillo, A very simple example. tú puedes pedir que tu relación con tu esposo o esposa mejore, You can ask that your relationship with your wife or husband get better. pero tú no debes pedir que tu relación mejore, tu relación de la esposa del vecino mejore contigo. But you cannot say that the relationship with the wife or the neighbor get better. ¿Por qué? Porque esa esposa no te corresponde. Why? Because that wife does not belong to you. Tú tienes que saber qué te pertenece a ti You need to know what belongs to you y pedir lo que te pertenece a ti. and ask for the things that belongs to you. Así que pídele a Dios por tu carro So ask God for your car, y no le pidas a Dios que el carro del vecino aparezca mágicamente en tu garage. and don't ask God that your neighbor's car will, all of a sudden appear in front of your house. Porque Dios te va a dar lo que a ti te pertenece. Because God will give you what belongs to you. The desires of your heart. Los deseos de tu corazón. ¿Me están siguiendo? Are you following me? Sí. Ok. Es importante entonces conocer So, al proveedor It is important to know the provider, para luego recibir la provisión. so in that way you can get the provision. Muy bien. Así que Dios pone pan en nuestras manos. So God puts bread in our hands. Dios coloca el pan en nuestras manos para que podamos alimentarnos. So He puts bread in our hands so we can feed ourselves. Y quiero hablar de dos tipos de pan. Pan material A material bread y pan espiritual. and a spiritual bread. Esos son los dos tipos de pan que Those voy a are the hablar two hoy. types of breads. Dios pone un pan material y un pan espiritual en tu mano. God puts both a material and a spiritual bread in your hands. Del pan material nos alimentamos y nuestro cuerpo se fortalece. We feed ourselves with the material bread Y so del we can be strong. pan espiritual, que es la palabra, nos alimentamos y nuestro espíritu se fortalece. And we also feed ourselves with the spiritual bread for our spirit. Así que tenemos libertad para pedir ese pan, So we have the freedom to ask for that bread porque es nuestro. because it's ours. Es nuestro pan de cada día. Because it's our daily bread. Ahora quiero que me sigas a la segunda parte de este mensaje. Now I want you to follow me to the second part of this message. Y eso es en Juan capítulo 6. And that is in the book of John, chapter 6. Juan 6:1. It's John 6:1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea,
el de Tiberias. Y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Nuevamente vemos un escenario parecido, We still see a similar scenario porque ahora siempre vemos a los discípulos con Jesús, because we always see the disciples of Jesus, pero vemos una multitud que está atrás. but now we see a multitude or a crowd that is behind them. Esa multitud no estaba en la primera historia, And that multitude or crowd was not in the first story. era solamente Jesús y sus It was discípulos. just Jesus and his disciples. Así que se aumenta un poquito el escenario. So there's more people in this place now. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud. Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubiese saciado, dijo a sus discípulos: recoged 2 pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esta es otra historia que es muy conocido por los cristianos. This is another story that is very, very well known for Christians. Pero aparte de que tiene los mismos personajes que la historia anterior, But besides having the same characters that the other one has, tiene otra cosa en común: there's another thing in common: el pan. the bread. En la primera historia que te contaba, Jesús les enseñó a los discípulos a cómo pedir pan. The first story that I tell you was about how to ask the Lord to give you bread. La segunda historia que te estoy enseñando, Jesús les enseñará a sus discípulos a cómo repartir el pan que tienen. The second story that I'm going to tell you, it's about how to share the bread that they have. Porque una cosa es que tú recibas una bendición, Because one thing is that you receive a blessing, y otra cosa es que aprendas a repartir bendiciones. and the other is another thing to spread those blessings. Ahora, Felipe es una persona con escasa fe al principio de la So historia, Philip is a person who has not a lot of faith, porque dice: ¿y ahora qué vamos a hacer con toda esta gente? because he was like, so what do we do with all of these people? Como discípulo de Jesús ya había aprendido a recibir su pan, As a disciple of Christ, he already knew how to receive, the blessings and the bread. pero no había aprendido a cómo repartir el pan que tenía. But he didn't learn how to share that bread that he had. Eso se llama madurez espiritual. That is, this is called spiritual maturity. Maturity. Y es cuando tú no solamente aprendes a recibir lo tuyo, And this happens when you don't just learn how to receive what is yours, sino que aprendes a repartir lo tuyo con el prójimo. but you also learn how to share this with others. La generosidad de un cristiano A generosity for a Christian se activa cuando aprende a recibir el pan y a repartir el pan que tiene. gets active when knows how to receive the bread and how to share that bread. Ahora, aquí hay un muchacho, un pequeño niño, So there is a little boy in this story que tiene 5 panes that has 5 barley bread y 2 peces. and 2 fish. Ahora, el pan de cebada, que es el que él So tenía, the barley bread that he had es un pan muy sencillo. is a very simple bread. Cebada es nada más que como cereales, Barley is like cereals. y es de hecho una especie de trigo, pero tal vez como de menor calidad que el trigo. So this was some sort of wheat, but it was like a lower quality of wheat. Era un pan entonces un poco sencillo. So it was a very simple bread. Se parecía más o menos al pan pita visto desde lejos. Okay, Pita it looks like a pita bread kind of thing. Because it's sort of flat. Porque es muy delgado o plano. Yeah. Entonces, él solamente tenía esos 5
panes delgados, So he just have these little 5 pieces of bread, 2 peces. 2 fish. Y entonces dice uno de los discípulos, aquí tenemos un muchacho que tiene un poco de comida para este montón de personas. So one of the disciples says, we have this a little bit of food for these tons of people. Así que vino un segundo discípulo llamado Andrés, So there was another disciple named Andrew, y él tenía una fe diferente a la de but Felipe, he has different faith than Philip. porque no revela la historia si Andrés tuvo, si Andrés tuvo la visión de la multiplicación, Because the story doesn't really reveal if Andrew had the vision of the multiplication, pero sí tenía al Padre Nuestro enfrente. but he has the Father in front of him. Ahí está la diferencia entre él y Felipe. That's the difference between Philip and Andrew. Felipe no vio ni al Padre Nuestro que multiplica el pan, Philip didn't see the Father that was in front of him that will multiply, ni tampoco tuvo la visión de la multiplicación. and he also didn't see the vision of the multiplication. Pero Andrés vio las dos cosas, vio una de ellas, vio uno al menos. But Andrew at least saw one, Vio al Padre Nuestro. saw our Father. Él dijo, yo no sé qué hacer con el pan, He said, I don't know what to do with the bread, pero yo sé que Él sí sabe hacer algo con el pan. but I know that he knows what to do with the bread. Porque a veces tú tienes muy poco Because sometimes you just have a few things, y ves una gran necesidad. and you see a great need. Y lo poco que tienes no cubre la necesidad grande que And tienes. the little things that you have maybe doesn't cover the great need that you have in front of you. Pero si conoces al Padre Nuestro, But if you know our Father, entonces ya conoces a la persona que puede hacer con tu poco so you know who is the one that can make from a little thing un gran milagro. a great miracle. Esa es la diferencia entre un cristiano sencillo y religioso y un cristiano que ya tiene la identidad de hijo de Dios. That's the difference between a religious Christian and a Christian that has an identity in God. Porque el cristiano con visión pequeña Because the Christian with a small vision, hubiera tomado solamente a 5 personas he will just take 5 people, y con buena voluntad, con buena voluntad los hubiera apartado de la multitud and with goodness, he will take them apart from the crowd. y les hubiera dicho, no me alcanza para todos ellos, And he will say something like, I don't have enough for all of these people, pero tengo para ustedes 5, but I have for you 5. y hubiera repartido a 5 And personas. he'll share to 5 people. Pero 4,995 hubieran tenido hambre. But 4,995 will be hungry. Pero un cristiano con visión But a Christian with a vision sabe que con lo poco knows that with little things puede multiplicarlo para mucho. can multiply for a lot. Es un soñador. It's a dreamer. Es como se edifican las empresas más grandes. It's how a lot of enterprises are built. Con pocos centavos With a few pennies, se arman millonarias they could empresas. make millions in an enterprise. Porque ellos no se centran en lo poco que tienen. Because they don't see the little things that they have. Conocen la estrategia para multiplicar de lo poco hacia lo mucho. They know the strategy to multiply from the little to the much. Un hijo de Dios tiene que tener esa A visión. children of God needs to have that vision. Sabe que tiene muchas necesidades That knows that has a lot of y needs tiene pocos medios para cubrirlas. and have a few resources to cover all of those, Pero conoce la estrategia que es Dios, but knows the strategy, which is God, el Padre nuestro. our Father. ¿Me están siguiendo? Are you following me? Sí. Yes? Ok, hagamos una pequeña fórmula matemática. Let's make a small mathematic form. 5 panes, 5 breads, 5,000 personas. 5,000 people. Eso significa de que de cada pan, That means that for every bread, 1,000 personas comieron. there's 1,000 people eating. Eso es la fe que Dios te quiere dar hoy. That's the faith that God wants to give you Y te today. dije, estamos llegando a los 25 minutos que hablé al principio del We're about to mensaje. get into the 25 minutes that I talked to you at the beginning of the sermon. Porque en este momento, Because in this moment, Dios te va a empezar a revelar a tu mente lo poco que tienes, God will start revealing you in your heart the few things that you have, pero lo mucho que puede hacer
hacer con But eso. there are many things you could do with those things. Dios te está diciendo hoy voy a desafiar tu fe, God is telling you, I'm going to challenge your faith. porque voy a poner delante de ti una enorme necesidad, Because I'm going to put in front of you a huge need. pero te voy a hacer ver la cesta de panes y peces que cargas. But I'm going to let you know the basket of bread and fish that you have. Y cuando veas la necesidad vas a decir no alcanza, And when you see the need, you're going to say, it's not enough. pero Dios te está diciendo, pero conmigo sí But alcanzará. God is telling you, with me, it'll be Y enough. lo más fascinante de la historia es que no solo alcanzó, And the best thing about this story is that it was enough for everyone. sino que además sobró. And besides that, there were some leftovers. 12 cestas de pan. 12 bread baskets. Ahora, tú me vas a decir, bueno, ¿y qué pasó con esas 12 cestas? Well, you can tell me, what happened to those 12 bread baskets? I got no idea. No tengo idea, Porque no lo dice la Biblia. because the Bible doesn't say Pero that. déjeme usar mi imaginación. But un let me use momento. my imagination. ¿Qué pasaría? Solo por un What would instante. it happen? Porque creo que no me meto en problemas con Dios si uso mi imaginación así. I don't think I get in troubles if I use my imagination like this. ¿Qué pasa si esas 12 cestas What happened if those 12 baskets le corresponden al muchacho que dio una? belong to the guy that gave one? Si Jesús dice, por la fe de ese muchacho, If Jesus says, because of the faith of that little boy, porque entregó la única que tenía, because he gave the only one that he had, denle las 12 que sobraron. give him the 12 leftovers. Yo sé que Jesús sabe de finanzas, I know that God knows about finances porque Él es el Dios del oro y de la plata. because he's the Lord of the gold and silver. Lo dice la Biblia. The Bible says that. Así que sé que Él no desperdicia nada. So I know that he doesn't waste anything. Así que sé que alguien se tuvo que quedar con esas cestas. So I know that those baskets belong to someone or stay with someone. Tal vez sirvieron para el sustento del camino o del ministerio, Maybe the 12 basket helped for the road of Jesus with his disciples. pero yo conozco al Padre nuestro del que estoy predicando hoy. But I know our Father, the one that I'm preaching today. Y la única razón por la que creo en mi imaginación que parte de esos panes que sobraron se los pudo haber llevado ese muchacho, And the only reason that I imagine that, those 12 baskets were given to that little boy es porque hay una parte en la palabra que dice todo lo que se siembra se is cosecha. because the word of God says, whatever you seed, you will harvest. Y este niño sembró pan, And these kids seed bread. así que cosechó pan. So he harvests bread. Porque tú siempre vas a recibir la cosecha conforme a lo que tú siembras. Because you're always going to receive the harvest according to what you plant. Y 12 cestas para un muchacho es un montón. And 12 baskets for a little boy is a lot. Pero el pan dura 1 o 2 días. But the bread lasts 1 or 2 days. El pescado se hubiera echado a perder. The fish will be totally ruined. Pues, y no sobró pescado. And there was not leftovers of fish. Dice que levantaron las cestas de pan, It no de says pescado. leftovers of bread, not fish. Esta es la lección que quiero que aprendas hoy. This is the lesson that I want you to learn today. Cuando tú le das a Dios todo lo que tú tienes, Whenever you give to God everything that you have, Él suple todo lo que tú He necesitas. supplies everything that you need. A veces todo lo que tú tienes solamente son esos 5 panes. Sometimes all you have are those 5, breads. Pero Él suple todo lo que tú necesitas cuando le das todo lo que tienes. But He supplies everything that you need when you give everything that you Y have. vuelvo a hablarle al corazón de muchas personas aquí. I talk to people, to their hearts today that they're Porque here. Dios me reveló antes de empezar el mensaje Because God revealed me before I started this sermon. que algunos de ustedes a veces han dicho, tengo tan poco que dar. Some of you might say, I have nothing to give or so little to give. Y veo tanta necesidad enfrente de mí. And I see a lot of need ahead of me.
¿Qué hago con lo poco que tengo? What do I do with the little things I have? Y Dios lo que me quería mostrarme esta mañana And what God wanted to show me this morning, es que lo único que tienes que hacer es pedir el pan nuestro, that the only thing you have to do is ask for your daily bread. y cuando ya lo tengas, And whenever you have it, toma tu parte take your part, y recuerda que habrá una parte especial and remember that there's going to be a special part of con la that cual Él va a alimentar multitudes. that He will use to feed a lot of people. ¿Cuántos me están entendiendo? How many of you are understanding what I'm saying? You are understanding what I'm saying? ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, yo no quiero que tú entiendas que yo quiero materializar este mensaje, I don't want you to think that I'm putting this message very materialistic, porque mencioné que hay una parte espiritual en medio de esto. because I mentioned that there was a spiritual part in the midst of this. Porque el pan espiritual es la palabra de Dios. Because the spiritual bread is the Word of God. Y hay veces que tenemos una palabra que fue sembrada en nuestro corazón. Sometimes there is a word that was planted in our hearts. Tal vez un solo verso de la palabra, Maybe just one verse of the Bible. una sola promesa. Maybe just one promise. Pero vemos un mar de necesidad en el reino de los we cielos. see a huge need in the kingdom of heaven. Y Dios me está diciendo, solamente toma esa palabra, And God is telling me to tell you, just take that little word, ponla en mis caminos put it in my path, y vas a ver lo que voy a hacer con tu ministerio. and you'll see what I'm going to do with your ministry. Solamente cree en mí. Just believe in me. El Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, The Father's prayer tiene un propósito, has a purpose. que lo conozcas a Él The purpose is that you can know Him íntimamente, with a really intimate way, como lo conocía Andrés. as Andrew knew Him. Porque Andrés vio la necesidad y no supo qué hacer, Because Andrew saw the need, but he didn't know what to do. pero conocía a Dios. But he knew God. Nosotros necesitamos ser como Andrés. We need to be like Andrew. Si yo veo que una persona tiene mucha necesidad y yo tengo poco de cómo ayudarlo, If I see that a person has a lot of need and I just have little things to give, yo solo sé que necesito conocer al Padre Nuestro que me va a ayudar a suplirle la necesidad a esa I just need to persona. know that I have to know our Father to supply that need. Y con esto cierro. With this, I will close. Sigo hablando del pan, I will still talk about the bread, porque te voy a llevar a otra dimensión del pan. because I'm going to take you to another level with the bread. Porque existe el pan físico, Because there is the physical bread, está el pan espiritual que se lee, the spiritual bread that we read. pero esto te va a gustar. But you're going to like this. El pan también es una persona. The bread is also a person. Because Jesus said, I'm the bread of life. Porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. So when you're actually asking for the daily bread, Entonces cuando estás pidiendo por tu pan de cada día, you're actually asking for a piece of Him. estás pidiendo un pedazo de él. So this little kid Entonces este pequeño niño had Jesus in his heart. tenía a Jesús en su corazón. Because of the abundance of the heart, the mouth speaks. Porque de la abundancia de la boca, del corazón habla la boca. So I see this kid approaching Jesus, Entonces veo a este niño que se acerca a Jesús and he says, well, I don't know what to do with this bread, y él dice, bueno, yo no sé qué hacer con este pan, but you are the bread of life. pero tú eres el pan de vida. So when actually 5,000 people were actually fed of material bread, Entonces cuando las 5,000 personas fueron alimentadas de ese pan material, something huge spiritually was happening. algo espiritualmente grande estaba pasando. Because since Jesus is the bread of life, Entonces, porque como Jesús es el pan de vida, and in the Last Supper, he did exactly what he was doing here. He was, how do you say that? Breaking the bread porque en la última cena lo que hizo fue partir el pan into pieces, en pedazos, like his body was on the cross. así como su cuerpo fue en la cruz. Something spiritually was happening in that morning. Algo espiritual estaba pasando esa mañana. I think it was afternoon. Anyway, O no sé si era la tarde, pero bueno. because he was spreading himself into the crowd, Porque él se estaba repartiendo a la multitud, just as he did in the cross. así como lo hizo en la cruz. This was just a glimpse, a rehearsal of what was going to happen at the cross. Eso solo era un pedazo o algo crucial que iba a pasar en la cruz. When you ask Jesus to live in your heart, Cuando le pides a Jesús que viva en tu corazón,
you become a very generous person te vuelves una persona muy generosa, because Jesus is a very generous God. porque Dios es un Dios muy generoso. He gives abundantly, Él da en abundancia. and He gives abundantly for a purpose Él da en abundancia por un propósito. that you can, what part? Spread? Spread. Spray. And break your bread. So you can break your bread into the crowd. Así puedes repartir tu pan a la multitud. So you start sharing Jesus with everyone. Así que empiezas a compartir a Jesús con todos. You know you have Jesus in your heart ¿Sabes cómo saber si tienes a Jesús en tu and corazón? that He really, really lives there? Y si Él de verdad vive ahí, You have the need of sharing Him to the crowds. tienes una necesidad de compartirlo a multitudes. Y tal vez tú no eres un pastor como yo, Maybe you're not a pastor as I am, pero la posición en la que tú estás actualmente, but the position that you actually are right now, tienes tantas oportunidades delante de ti. you have many opportunities ahead of you. Tienes familia, amigos y hasta empleados quizás You have, family, friends, and even employees que necesitan lo que tú tienes. that need what you have. Si tú ya recibiste el pan de vida, If you receive the bread of life, Dios te está diciendo, ya tienes tu parte, God is telling you, you already have your part. ahora te voy a enseñar a multiplicarme, Now I'm going to teach you how to multiply me. how to multiply me, o sea, Jesus saying, how to multiply me Jesús diciendo cómo multiplicarme to spread to the crowds. para repartirme a las multitudes. Así que algunos de ustedes hoy tienen mucho que dar, So many of you have a lot of things to share, más de lo que tú te imaginas, more than you imagine. incluso económicamente. Maybe financially talking. Tú piensas, yo solo tengo 5 quetzales en la bolsa. Maybe you could say, I just have 5 Qs in my bag, Y salgo a las calles y miro tanta necesidad. and I go out in the streets and I see a lot of need. ¿Cómo mis 5 quetzales pueden alimentar una How is familia? it that my 5 Qs can, feed a lot of Pero cuando families? tú colocas una ofrenda en las manos de Dios, When you put an offering in the hands of God, cuando tú colocas tus finanzas en un altar, when you put your finances in an altar, tu canasta se convierte en 5,000. your basket becomes 5,000 baskets. Amén. Amen. Te voy a pedir que cierres sus ojos. I'm going to ask you to close your eyes, please. Porque esta es esa parte donde Dios empieza a revelarnos a todos. Because this is the part where God starts revealing to ourselves ¿Qué debemos hacer con lo poco que tenemos? what is it that we have to do with the few things that we have. Hoy Dios te dice, no te preocupes por ese poco. God today is telling you, don't worry about those little things. Yo sé cómo multiplicarlo hacia lo mucho. I know how to multiply to many. No te preocupes porque solamente tienes una palabra en tu corazón. Don't worry if you just have one word in your heart. Con una sola palabra yo puedo hacerte dar un discurso a multitudes. With just one word of God, I can make you give a speech of the word of God. Una palabra es muy poderosa. One word, it's really powerful. Una sola palabra es poderosa. Just one word, it's really powerful. Y esa palabra poderosa se llama amor. And that powerful word is love. Y Dios es amor. And God is love. Todo lo que tú hagas Everything that you do debe ser hecho con amor. has to be done with love. Agradas el corazón de Dios cuando lo haces You así. please God's heart when you do this. Hoy Dios te desafía la fe Today, God challenged your faith para decirte, no importa el mar de necesidad que tienes to delante. tell you it doesn't really matter the amount of need that you have in front of you. Mientras tengas una canasta en tus manos, As long as you have a basket in your hands, yo la voy a multiplicar para que alimentes al hambriento. I'm gonna multiply that so you can feed the need, En el nombre the de ones that are in Jesús. need, in the name of Y aunque Jesus. des todo lo que tengas, And even if you give everything that you have, yo voy a suplir todo lo que te hace falta. I'm gonna supply everything that you need. Y lo que tú des And whatever you give no se compara con lo que vas a recibir. is not compared of what you're going to actually receive. Y no hablo económicamente. I'm not talking about finances right now. Estoy hablando espiritualmente. I'm talking more about the spirit. Porque no te vas a frustrar cuando veas el resultado de tu fe. Because you won't get frustrated when you see the result
results of your faith. Tal vez solo retienes en tu boca un verso en esta mañana. Maybe this morning you just have one verse of the Bible in your mouth. Tal vez ahorita solo sabes decir, Dios te bendiga a alguien. Maybe right now you just know how to say, God bless you. Y Dios te bendiga son 3 palabras. And God bless you are 3 words. Pero con tu Dios te bendiga de 3 palabras, yo puedo multiplicar la necesidad que va a ser cubierta en el corazón de las personas. With the God bless you, those 3 words, I'm going to multiply that to bless a lot of people's heart. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, enséñanos a ser generosos. teach us how to be generous. Enséñanos a saber repartir el pan nuestro. Teach us how to share and spread our daily bread. Enséñanos a pedirlo primero Teach us how to ask for it y first. enséñanos a repartirlo And después. teach us then how to share it. No queremos retener bendiciones, We don't want to hold blessings. queremos repartirlas We want to también. spread them En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Dale una ofrenda de Let's give an palmas. applause to the Lord. Te saluda el pastor Fernando Arias. Espero que este mensaje haya hablado directo a tu corazón. Nada agrada más a Dios tu Padre que una vida entregada por completa a Él. Haz esta oración conmigo y acepta a Jesús en tu corazón. Tu vida nunca más será la misma. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Tú moriste por mí y resucitaste para que tuviera vida eterna. Si muero hoy, quiero ir a la eternidad contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dios te bendiga y hasta la próxima. Para mayor información, visítanos en www.ministeriosresplandece.org. Búscanos en Facebook y en Twitter como Pastor Fernando Arias.